Lamentaciones, capítulo 3, versículos del 21 al 26. Y si su condición física se lo permite, por favor, estemos en pie para hacer lectura de estos versos. Repito, Lamentaciones, capítulo 3, versículos del 21 al 26. Y le hemos titulado al mensaje de la siguiente manera: reflexión en medio de la aflicción. Repito, reflexión en medio de la aflicción. Así que vamos a orar y darle gracias a Dios. Vamos a hacer lectura de estos versos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así la palabra del Señor: esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Señor y Padre, gracias te damos en esta hermosa tarde y gracias Dios porque nos has permitido poder reunirnos, Señor. Padre, todo lo que hacemos es para tu gloria, Señor. Y que esta palabra que ha de ser predicada, Señor, mi Dios, no solamente cumple el propósito de primeramente darnos consuelo, segundo edificarnos y tercero que lleve a salvación aquellas almas que tú has dispuesto desde la eternidad, Señor. Así que Padre, gracias, Señor, y a ti sea la gloria por siempre, en el dulce nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Pueden sentarse. No hay evento en la vida más significativo que las aflicciones. Repito, no hay eventos más significativos en nuestra vida que aquellas que provocan aflicción. Y entendamos por aflicción, sufrimiento. Aflicción nos referimos a todas aquellas situaciones que nos desconciertan. Y, y esa reflexión que nos lleva a la aflicción incluye entre muchas preguntas, pero estas en particular. Primeramente es la pregunta: ¿qué pasa? ¿Verdad? ¿Qué está ocurriendo? Lo segundo es: ¿por qué ocurre? Y tercero es: ¿para qué ocurre? Repito, las aflicciones nos llevan a reflexionar. Y preguntas muy importantes y existenciales como cuáles: ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué pasa? ¿Por qué están ocurriendo? ¿Y para qué? Creo que las situaciones que nos están ocurriendo, como no podemos decir ya como residentes de los Estados Unidos, sino de todo el mundo, porque esto es una situación que está abarcando todo el globo terráqueo. Hoy no somos los únicos que están haciendo todos los ajustes necesarios para poder contribuir en la no propagación de este virus. Está Europa, está el Medio Oriente, está el Caribe, estamos nosotros. Pero también a esto se ha unido a que este año que ha comenzado, el 2020, ha sido uno muy intenso. Desde su inicio hemos recibido muchas noticias no muy agradables. Aquellas noticias que no solamente tienen que ver con fenómenos, en este caso naturales, sino también de pérdidas de vidas muy significativas. Inclusive aquello que la nación americana siempre se ha enorgullecido de que la economía estaba robusta, y no dudo que vuelva a estar robusta, pero en un abrir y cerrar de ojos las acciones se desplomaron. Y creo que en todo esto Dios nos invita a reflexionar. Yo creo, como le comentaba a mi esposa esta mañana y le comenté a la hermana Ana cuando llegué aquí,
que mi reflexión sobre todas estas situaciones es que Dios mismo nos está diciendo, yo creo que es tiempo de detenerse y escucharme. Inclusive ha detenido hasta la misma iglesia. Porque no solamente esto es a nivel social, sino que hoy nosotros tenemos la bendición de que, hermano, yo estoy contento, tengo una iglesia hoy aquí. Yo no esperaba ni siquiera tanta asistencia como la que tenemos hoy. Mas tenemos hermanos que están aquí presentes a través de la tecnología. Pero no fueron pocos las fotos que me enviaron compañeros pastores de cómo se encontraban sus edificios vacíos. Algunos porque tuvieron que tomar la dura decisión de cancelar el servicio y darlo a través de vía tecnológica. Y otros es que así como nosotros le dimos la oportunidad, hermanos, que estuvieran comprometidos de salud, pues que no vinieran y se protegieran, pero que aquellos que pudieran estuvieran entre nosotros, pero aún así en su llamado y en su convocatoria lo que habían eran bancos vacíos. Y todo esto, más que llevarnos a un estado de histeria y a un estado de pánico, nos debe llevar a un estado de reflexión, que es lo que queremos llevar en esta tarde. Y qué más oportuno que precisamente tenemos un libro de las Sagradas Escrituras que se llama el libro de Lamentaciones. Es un libro que, como otros libros de las Escrituras que han sido pasados por altos. La Biblia tiene 66 libros, 66 joyas que son la palabra de Dios. Pero de esos 66 libros, yo diría que un 80% de los mismos son descuidados. La tendencia es que siempre le damos atención a los mismos libros y a los mismos versos y a la misma reflexión, obviando que hay otros libros tan importantes como los que reflexionamos, en este caso de los profetas menores, y en este momento como lo es el libro de Lamentaciones, de lo cual el creyente promedio no conoce o conoce muy poco o tristemente absolutamente nada. Y es que el libro de Lamentaciones se ubica en un contexto que, así como lo dice y se titula el libro, un momento de situaciones sumamente difíciles, en este caso para el pueblo de Dios. Fue un momento que tristemente por consecuencia de su pecado, el pueblo de Dios fue destruido por Babilonia. Y eso trajo consigo un gran pesar, porque no solamente es que fue destruido, el templo también fue Jerusalén, fue Judá, y por ende fueron llevados, desterrados a Babilonia, que era una tierra extraña. Fueron muchas cosas de momento. Imagínese usted poniéndose en ese lugar de ellos siendo llevados de su tierra a una tierra extraña y bajo las circunstancias en que fueron. Si usted tiene la oportunidad de leer este libro, le exhorto, no es un libro extenso, pero prepárese porque el título de Lamentaciones no es un título escogido al azar, es porque se compone precisamente de muchas quejas, de quejas personales y de quejas comunitarias. Es tratar de reflexionar en lo que estaba ocurriendo. En ese contexto habían muerto muchas personas. En ese contexto estaba la desesperanza en cuanto a cuándo ellos iban a salir de esa situación. En ese contexto estaba la incertidumbre acerca de su futuro. En ese momento se buscaban las explicaciones por qué ocurre todo esto. Y en los versos que hemos seleccionado en esta tarde, vienen a ser prácticamente los únicos dentro de todo este libro de Lamentaciones que ve como una luz al final del túnel. Y es la esperanza de que aún en medio de las situaciones más difíciles, Dios está allí. Porque el pueblo de Dios puede pasar por aflicciones. El pueblo de Dios puede pasar por tribulaciones. Pero recordemos que nosotros somos el pueblo de Dios. Y como somos el pueblo de Dios por causa del pacto que Dios ha hecho. En el Antiguo Testamento Dios hizo un pacto con su pueblo que le dijo, yo soy tu Dios, tú serás mi pueblo y yo habitaré entre ustedes. Nosotros en el Nuevo Testamento gozamos de ese pacto firmado por la sangre de Jesucristo.
en el cual nosotros somos el pueblo de Dios, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos el pueblo de Dios eternamente y para siempre. Jesucristo mismo dijo que nosotros como creyentes estamos en sus manos, ni nada ni nadie nos podrá arrebatar de su mano. Y el apóstol Pablo bien dijo en Romanos capítulo 8, versos 38 y 39, que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, de modo que ni la vida, ni la muerte, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No nos dice que vamos a estar exentos del sufrimiento. No nos dice que vamos a estar exentos de la persecución. Lo que sí nos dice es que nunca vamos a estar exentos del amor de Dios. Y el Dios siempre ha de estar con nosotros. Aquí el autor de Lamentaciones, muchos le adjudican la autoría de este libro al profeta Jeremías. Muchos, porque el libro en sí mismo no nos dice quién lo escribió. Solamente en base a cómo él se expresa y todo lo que nos comparte, es que muchos teólogos y comentaristas bíblicos han concluido que pudo haber sido que el profeta Jeremías. Porque quien escribió este libro, primeramente debió haber sido una persona que amaba profundamente su tierra. Era un patriota. O sea, era alguien que aún a pesar de que veía que lo que estaba pasando en términos de sufrimiento y aflicción en su pueblo, a lo mejor era merecido por sus acciones, sin embargo no dejaba de llorar y no dejaba de conmoverse por la situación que ocurría, porque amaba profundamente su pueblo. O sea que era alguien que amaba su nación, era un gran patriota, pero al mismo tiempo era un gran teólogo. ¿Por qué? Porque él podía ver a Dios en medio de las circunstancias. Para el autor de Lamentaciones, Dios es Dios soberano y es el Dios de Israel, es el Dios del pacto que siempre ha de estar presente. Y no solamente por lo que podemos inferir del libro del que lo escribió, que era un patriota, un teólogo, un gran hombre de Dios, sino que también fue un hombre que fue testigo. O sea que él mismo estuvo entre ellos. Él padeció por lo que estaba padeciendo su pueblo. Él sufrió. Y de allí, de ese corazón tan afligido, el Señor lo inspira para llevar un mensaje que ha trascendido los tiempos. Lamentaciones viene a ser un libro para todos los que estamos pasando por aflicciones. Porque en el mismo no escondemos nuestras inquietudes. En el mismo no escondemos nuestros temores. Pero al mismo tiempo, dentro de todo ese temor y de toda esa aura oscura que podemos tener, sin embargo, la luz del Señor que ha sido implantada en nuestros corazones por medio de la fe, ha de prevalecer y podremos tener esperanza en que Dios está al control de cada una de nuestras vidas. Así que teniendo en consideración esto, lo primero que queremos presentar es lo siguiente, y llevándonos por el título de este mensaje, que es reflexión en medio de la aflicción. ¿Y qué reflexionó el autor de Lamentaciones, inspirado por el Espíritu Santo, de las situaciones que ellos estaban ocurriendo? Lo primero que yo puedo inferir del mismo texto, en términos de todo el libro, es que reflexiona acerca de la vida. O sea, la vida misma, mis queridos hermanos, es dura. La vida misma es dura. La vida, comparándola de una manera muy contemporánea y muy sencilla, viene a ser como una montaña rusa, llena de grandes emociones, donde hoy estamos en lo alto y mañana luego estamos en lo bajo. No tenemos, como lo hemos dicho en otras exposiciones, no tenemos el control de la vida. ¿Quién iba a decir apenas un año atrás que el mundo literalmente se iba a paralizar por un virus? Lo hemos visto en películas, se ha leído en libros de ficción, inclusive hasta en dibujos animados. Pero jamás pensaríamos que eso iba a ocurrir. Esto pareciera como si no fuera real. Cuando lo analizamos, todas unas ciudades tan poderosas
prácticamente han quedado paralizadas por un virus. Ha sido la misma economía, depende de qué, de que se erradique ese virus. Aún los poderosos, con todos sus ejércitos, las naciones están preparadas para enfrentar con armas nucleares, están preparadas para enfrentar con armas sofisticadas el ataque de los enemigos. Sin embargo, este virus ha sido más poderoso que muchas armas. Nadie lo vio venir. Pero entonces nos hace reflexionar primeramente que la vida no solamente es dura, sino que la vida es frágil. O sea, la vida, mis queridos hermanos, es como dice el apóstol Santiago en su epístola, la vida es niebla, que hoy está y mañana no está. Que como bien dijo el apóstol Santiago, en lugar de decir mañana haremos esto o haremos lo otro, lo más prudente es decir, si Dios quiere. Porque no tenemos el control de los tiempos. Todos nosotros planificamos, inclusive aquí estamos tomando las provisiones y las previsiones para no contaminarnos. Pero a fin de cuentas, la última palabra la tendrá Dios. Así también en la vida corremos, ¿verdad? Haciendo nuestros ahorros y hacemos unos grandes esfuerzos para tratar de tener una mejor vida en el futuro. Pero lo más curioso es que no sabemos si hay ese futuro. No tenemos control de él. Y esto nos lleva a nosotros a una reflexión. A las mismas iglesias, a nosotros mismos como creyentes, que muchas veces nos distraemos con las cosas de este mundo. Aún nosotros nos relajamos y tomamos por normal el que tengamos unos privilegios, como que el congregarnos, como el adorar juntos, como que el servir a Dios. ¿Cuántos hoy no han podido tener el privilegio que ustedes tienen hoy de poder estar en vivo en su iglesia escuchando la predicación de su pastor? Hoy muchos no han podido. Yo estoy seguro que algunos lo verán como un día de vacaciones, pero otros se darán cuenta del valor de lo que antes no le daban. De este tiempo de adoración a Dios, de ese tiempo de no solamente glorificar a Dios, sino también de gozar de la compañía de nuestras hermanas en la fe, que son tan importantes en nuestras vidas. Porque si importante es Dios, muy importante también son ustedes para nosotros. Y para entre nosotros mismos, porque somos ¿qué? La gran familia de la fe. La vida, esta situación nos lleva a reflexionar que la vida no solamente es dura, es frágil, sino que la vida en sí misma es impredecible. De hecho, los autores bíblicos comparaban la vida y también las antiguas literaturas del Medio Oriente con el mar. El mar es para los marineros algo que por más experiencia que ellos tengan no pueden controlar. De hecho, de ahí sale el viejo adagio que dice que el mar es traicionero. Yo tengo compañeros, amigos que aún siendo adultos, cuando van a la playa, me dicen, no, yo voy hasta la orilla. No se atreven a ir más adentro, no se atreven. Me dicen, no, yo voy hasta donde yo tenga el control. Y le preguntamos, ¿por qué toda esa exageración? Y me dicen, no, el mar es traicionero. De hecho, cuando estábamos yo era adolescente, un buen amigo mío lo perdí ahogándose en el mar. En un día que era completamente normal, un día donde no había predicción o anticipación de un fenómeno como una tormenta, una depresión tropical o algo así que afecta, ¿verdad? Las olas y el mar en sí. Un día tranquilo, sin embargo, fueron a hacer snorkeling, a nadar un rato en el agua y mirar los caracoles y los pececitos. Todos salieron del agua menos él. Una corriente lo arrastró y murió. Nadie lo vio venir. Y se habían tomado todas las provisiones y se habían todos preparados para que decían, bueno, hoy es un día bueno para nadar. Pero como decían el viejo adagio, el mar es
es traicionero. La vida no es controlable. Solamente la tiene controlada Dios. Y yo creo que esto es un poderoso mensaje que nos da el cielo con esta situación de entender que nosotros no tenemos el control de las cosas, que solamente lo tiene Dios. Y que por ese motivo nuestro corazón y nuestra mente tienen que estar comprometidos para con Dios. Que basta ya el tiempo de dejar para otro día nuestra relación con Dios. Que es tiempo ya de dejar el decir que entonces luego es que me voy a consagrar a Dios, luego es que voy a servir a Dios, luego es que voy a hacer algo en cuanto a mi vida espiritual con el Señor. No, yo creo que nos dice el cielo a nosotros en medio de esta situación, la vida es dura y de la única manera en que puedes soportar la aflicción es como dijo Jesucristo, confíen que yo he vencido ¿qué? Al mundo. Lo segundo que nos lleva a reflexionar en base al libro de Lamentaciones, no solamente acerca de la vida, que en sí misma no tenemos control de los acontecimientos, aunque de acuerdo al texto de Lamentaciones, en este caso las circunstancias de ellos fueron como resultado de su desobediencia con Dios. Y creo que muchas de las cosas que suceden también, esto no son solamente situaciones al azar. Tenemos un mundo que le ha dado la espalda a Dios, donde hoy día hasta el mundo se jacta de que no busca de Dios. Hasta un día donde el mundo se burla de Dios. Entonces Dios tiene que desde los cielos mostrarnos que nosotros somos creados a imagen y semejanza de Él, pero no somos Dios. Que necesitamos alzar nuestros ojos a los cielos y nuestro socorro solamente proviene ¿de quién? De Dios que creó los cielos y la tierra. Porque lo segundo entonces es que esto nos lleva a reflexionar no solamente acerca de la vida, sino también nos lleva a reflexionar acerca de quién es Dios. Dice aquí en el verso 21, dice, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto, ¿qué? Esperaré, recapacitaré, lo voy a analizar, voy a reflexionar. Óigame, quiero decirle que vamos a tener muchos días para reflexionar. Porque si esta cuarentena que se nos ha impuesto, no hay de otra que estar en la casa. Y hay que ser responsable y hacerlo. Pero yo creo que hay que aprovecharlo al máximo. ¿Y cómo aprovecharlo al máximo? Nosotros reflexionando y meditando en el Señor. Meditando sobre nuestros propios caminos, como dijo el profeta Ageo. Meditad sobre vuestros caminos. El tiempo yo creo que Dios nos ha quitado hasta el afán del trabajo y nos ha quitado tantas cosas para decir, bueno, ahora se quedan y piensen en mí. Y pensando no solamente en Él, sino pensando en su propia vida. ¿Cómo está nuestro corazón en relación a Dios? ¿Cómo está nuestra vida en relación a Dios? Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Y luego en el verso 22, en esa reflexión, él habla entonces de Dios y de todos sus atributos. Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron que sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto que en Él esperaré. En esa reflexión que Él hace de su vida, entonces luego dice Dios, en cuanto a Dios, ¿qué es Dios? Aquí el autor de Lamentaciones no se pone rebelde con Dios. Al contrario, él lo que ve es que no nos ha pasado algo peor porque Dios es bueno. Porque las acciones que está cometiendo la sociedad en este tiempo era para que sencillamente Dios nos borre del universo. El que el hombre le haya dado la espalda a Dios y se jacte de darle la espalda a Dios es suficiente para que Dios sencillamente borre el planeta Tierra de la faz del universo. Y aunque nos podemos lamentar de lo que está pasando hoy en cuanto a lo económico, en cuanto a lo que está ocurriendo en las enfermedades, sin embargo nosotros como creyentes podemos decir que aún dentro de todo eso Dios ha sido misericordioso. Porque
Hermano, nada peor nos ha sucedido. Y más merece el hombre, tristemente. En la reflexión que él hace dice que primeramente Dios es un Dios ¿de qué? De misericordia. Dice, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Misericordia no es otra cosa que compasión por causa de nuestra miseria. Dios ve nuestra miseria y en lugar de responder a la misma con castigo, responde ¿con qué? Con amor. Porque entonces Dios es misericordioso, Dios nos ama y al mismo tiempo es un Dios que es fiel. De estas situaciones Dios nos sacará. Dice la Escritura que muchas aflicciones podrán venir al justo, pero de todas ellas les librará Jehová. Ahora, lo importante, mis queridos hermanos, es que lo que nos llevemos de esta experiencia no sea simplemente que hemos sido librados de una plaga, sino que aún más importante, esta situación nos haya llevado a la reflexión de manera que el Espíritu Santo depure nuestros corazones y nos quite las otras plagas que tenemos en él. Plagas tales como cuáles, desánimo, como cuáles, como también las distracciones, como cuáles, como la avaricia, como el egoísmo, nuestra falta de consagración a Dios. En el caso de las iglesias, el quitar las competencias, que entendamos que estamos trabajando para el reino de Dios. Que esto no se basa en que si somos bautistas o somos presbiterianos, esto lo más importante es que se basa en Cristo y su reino. Y que su reino es mucho más grande que todos nosotros y que nuestras etiquetas y nuestras marcas denominacionales. Porque, mis queridos hermanos, las cosas del mundo perecen, pero lo que es de Dios permanece ¿qué? Para siempre. Que entendamos que el mundo y su obra le pertenecen a Dios. Que nos toca a nosotros responderle a Él en obediencia, en amor, teniendo como modelo a Jesucristo, quien es el autor y consumador de nuestra fe. Que entendamos que nuestros números, nuestros días están contados en los cielos. Nosotros no sabemos cuándo será, pero el cielo ya sabe el tiempo y la hora que partiremos de este mundo. Y que por lo tanto tenemos que redimirlo aprovechando bien los tiempos. Que ahora, cuando salgamos de esta situación y de esta cuarentena, que yo entiendo que ha sido el mismo cielo que nos ha permitido tenerla, luego salgamos con una mejor apreciación de Dios y de la vida. Que no la tomemos como algo seguro, como siempre lo hemos tenido, sino como algo que viene de la gracia de Dios. Y que podamos ver que tenemos que compartir el evangelio con otras personas para que vengan también a la fe que es en Cristo Jesús. Hoy hay personas preocupadas y eso es ser responsable. Pero los hijos de Dios no entran en pánico, que es el otro extremo. Los hijos de Dios nos preocupamos y tomamos los asuntos con responsabilidad y con seriedad. Pero no entramos en pánico, puesto que nuestra confianza está en Dios. En aquel, como dijo el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y aunque camine en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque el Señor está conmigo. Preocupados y haciendo las cosas con responsabilidad, pero no con pánico. Porque nuestra vida y la historia está en las manos ¿de qué? De Dios. Dios es fiel. Él mismo dice, bueno es Jehová a los que en Él esperan. Al alma que le busca, bueno es esperar en silencio la salvación ¿de qué? De Jehová. Porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y lo tercero de esta reflexión en medio de la aflicción es que no solamente reflexiono sobre la vida, sobre su complejidad y su brevedad. No solamente reflexiono acerca de quién es Dios y acerca de sus atributos respecto a mi persona, que son los que me dan fortaleza para seguir hacia adelante, que es el amor de Dios, es su fidelidad y su misericordia, sino que también sobre nosotros lo que nos dice es que lo más sensato es esperar en Dios. ¿Y qué es esperar en Dios?
Esperar en Dios no es otra cosa que primeramente confiar en Él. Oh, mis queridos hermanos, cuando a nosotros se nos van las situaciones de las manos, es que entonces queremos entregárselas al que las tiene seguras, que es Dios. No debemos esperar a la aflicción para decir, Señor, mi vida está en tus manos. No, mi vida y nuestra vida está en sus manos, estén las cosas bien o estén las cosas mal. Mi consagración y mi temor a Dios es cuando estoy en bendiciones y las cosas corren como yo entiendo que deben ser, pero también cuando las cosas se me van de la mano. O sea, nosotros no tenemos un Dios el cual solamente nos acercamos en medio de las circunstancias difíciles. No, tenemos un Dios que nos lo gozamos y nos lo disfrutamos en los momentos de abundancia, pero también nos refugiamos en Él en los tiempos de escasez. Es el Dios en el que nos reímos en nuestra alegría, pero es el Dios en que lloramos, pero reafirmamos nuestra confianza en Él. De manera que Dios no viene a ser solamente presente en los tiempos más difíciles de mi vida, sino que yo puedo decir como el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, independientemente de lo que ocurra, que sea como dijo Pablo, y repito, la abundancia o la escasez, he aprendido a contentarme porque el secreto está en que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi identificación con Cristo, mi relación con Cristo, mi vida está en Cristo. Y cuando mi vida está en Cristo, lo que ocurra externamente no va a hacer ninguna diferencia. Porque estamos completamente asegurados en Él. Nuestra vida tiene que apuntar siempre hacia la cruz, que es donde está nuestra esperanza, porque allí es donde hemos sido justificados en su muerte y su resurrección. Lo que nos da a nosotros este derecho y autoridad de llamarnos hijos de Él. Y que recordemos con esto que nuestra casa no está aquí abajo, está allá arriba. Nuestra ciudadanía pertenece a los cielos. Todo lo que está a nuestro alrededor está condenado a ¿qué? A desaparecer. Pero tenemos de Dios una mano y tenemos esa mano que nos dirige hacia una casa no hecha con manos de hombre, sino hecha con las manos de Dios. Apuntemos hacia como bien lo vio Juan en el libro de Apocalipsis, que al final de los tiempos vio cielos nuevos y tierra nueva, donde ya no habrá muerte, no va más dolor, no va a haber ni coronavirus, ni rotavirus, ni nada de esas cosas. Nada de lo que nos perturbe, porque todo eso habrá pasado y todas las cosas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Pero solamente es en Cristo. Esto nos lleva a apuntar hacia Él, porque Dios está al control de todas las cosas. Bueno es esperar en Él. Estos días vamos a tener mucho tiempo de reflexión, ¿verdad que sí? Mucho tiempo. Porque no son días de vacaciones. No hay escuela por 14 días. Pero no son 14 días para ir a disfrutar los primeros días de la primavera. Todo lo contrario, es para responsablemente estar en el hogar y no ser contaminados ni contaminar a otros, porque nuestro amor al prójimo implica eso, cuidarnos nosotros para que otros tampoco se afecten. Pero creo que también es un gran tiempo para aprovecharlo en nuestra relación con Dios y segundo, en nuestra relación con nuestras familias. Oh, mis queridos hermanos, que mucho trabajamos y que mucho hablamos con nuestros familiares. El trabajo es de Dios y Dios ha dispuesto el trabajo como un medio de proveernos, pero yo creo que hoy es el tiempo, y lo he visto en las redes sociales, que muchos sacarán los juegos de mesa. Estamos como en los tiempos de los huracanes en mi isla, cuando los avisaban que entonces eran los momentos donde había más solidaridad en el vecindario, donde el vecino sacaba la olla de arroz y se la compartía al otro, y el otro hacía el bacalao y el otro traía el aguacate.
En este caso a lo mejor no podremos hacer eso porque cada cual está en su casa, pero es el tiempo donde no solamente podemos aprovecharlo para conectarnos más con Dios y examinar nuestras propias vidas a la luz de las Escrituras, sino también es el tiempo de posiblemente restablecer lazos que se habían afectado por causa de la rutina del día a día. Es el tiempo de conversar con nuestras familias, es el tiempo de poder disfrutar con cada uno de ellos. Yo creo que Dios mismo nos ha encerrado para que podamos tornar nuestra mirada a Él, fuera de todas las distracciones, y también poder disfrutar y estar con nuestros seres queridos. Usted no se da cuenta que esas son las dos cosas más importantes de la vida: nuestra relación con Dios y nuestra familia. Y Dios, como bien ocurrió para el tiempo de Lamentaciones, ese tiempo difícil luego pasó. Esto pasará. Luego vendrán otros retos. Pero Dios seguirá siendo ¿qué? Fiel. Termino con esto, como dice en el verso 22 y 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido ¿qué? Consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Y recordemos que ese versículo fue inspirado en medio de circunstancias hasta más difíciles que las que nosotros estamos pasando hoy. Y sin embargo, el escritor sagrado dijo: por las misericordias de Dios no hemos sido consumidos. Gloria sea a Dios que nos sostiene. Y 23, el verso 23, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mañana será otro día y Dios se ha de glorificar en nuestras vidas, porque Dios está al control de todo y es un Dios fiel y justo. Así que vamos a orar, y vamos a orar por todas estas circunstancias y sobre todas las cosas, que en medio de esta prueba salga una iglesia mucho más fortalecida, mucho más clara,